Esto es sobre todo aplicable a deseos eróticos y sexuales. Y, como ya he indicado, Freud señaló que estos deseos impropios o indecorosos comienzan ya en una fase temprana de la infancia. Explica. Hoy en día sabemos y vemos que a los niños pequeños les gusta tocar sus órganos sexuales. Es algo que podemos observar en cualquier playa. En la época de Freud, una conducta así podía dar lugar a un pequeño cachete sobre los dedos de ese niño de 2 o 3 años, o quizá a que la madre dijera, malo, o eso no se hace, o pon las manos encima del edredón. Es completamente enfermizo. De esta forma surge el sentimiento de culpabilidad relacionado con todo aquello que tiene que ver con los órganos sexuales o con la sexualidad en general. Debido a que este sentimiento de culpabilidad se queda en el superyo, muchas personas, según Freud, arrastran durante toda su vida un sentimiento de culpabilidad relacionada con el sexo. Al mismo tiempo, Freud señaló que los deseos y necesidades sexuales constituyen una parte natural e importante del ser humano. ¿Ya ves, Sofía? Tenemos todos los ingredientes para un conflicto tan largo como la misma vida, entre el placer y la culpabilidad. ¿No crees que este conflicto se ha moderado algo desde los tiempos de Freud? Seguramente, pero muchos de los pacientes de Freud vivieron este conflicto con tanta fuerza que desarrollaron lo que Freud llamó neurosis. Una de sus muchas pacientes estaba, por ejemplo, secretamente enamorada de su cuñado. Cuando murió su hermana a causa de una enfermedad, ella pensó, ahora está libre y se puede casar conmigo. Pero ese pensamiento chocaba al mismo tiempo con su superyo. Le resultaba tan monstruoso, dice Freud, que inmediatamente lo reprimió. Quiere decir que lo empujó hacia el subconsciente. Freud describe, la joven enfermó y manifestó serios síntomas histéricos, y cuando vino a mi consulta para ser tratada, resultó que se había olvidado totalmente de la escena junto a la cama de la hermana y de ese terrible deseo egoísta que había surgido en ella. Pero sí se acordó durante el tratamiento, en un estado de fuerte agitación mental, reprodujo el momento patológico y se curó con ese tratamiento. Ahora entiendo mejor lo que quieres decir con arqueología mental. Entonces, podemos dar una descripción general de la psique del ser humano. Tras una larga experiencia en el tratamiento de pacientes, Freud llegó a la conclusión de que la conciencia del hombre solo constituye una pequeña parte de la mente humana. Lo consciente es como la pequeña punta del iceberg que asoma por encima de la superficie. Debajo de la superficie o debajo del umbral de la conciencia está el subconsciente. Entonces el subconsciente es todo aquello que está dentro de nosotros, pero que hemos olvidado o que no recordamos. No tenemos siempre en la parte consciente todas nuestras experiencias y vivencias. A esas cosas que hemos pensado o vivido y que recordamos si nos ponemos a pensar, Freud las llamó lo preconsciente. La expresión lo subconsciente la utilizó para cosas que hemos reprimido, es decir, cosas que hemos intentado olvidar porque nos eran desagradables, indecorosas o repulsivas. Si tenemos deseos y fantasías que resultan intolerables a la conciencia o para el superyo, los empujamos hasta el sótano para que se quiten de la vista. Entiendo. Este mecanismo funciona en todas las personas sanas, pero a algunos les puede costar tanto esfuerzo mantener alejados de la conciencia los pensamientos desagradables o prohibidos que les causa enfermedades nerviosas. Porque lo que se procura reprimir de esta forma intenta volver a emerger a la conciencia por propia iniciativa. Algunas personas necesitan, por tanto, emplear cada vez más energía para mantener esos impulsos alejados de la crítica de la conciencia.
Cuando Freud estuvo en América en 1909 dando conferencias sobre psicoanálisis, puso un ejemplo de cómo funciona este mecanismo de represión. Venga, dijo, supongamos que en esta sala se encontraran un individuo que se comportara de modo que estorbara y desviara mi atención en esta conferencia, riéndose groseramente, hablando y haciendo ruido con los pies. Digo que no puedo seguir en tales condiciones, y unos hombres fuertes se levantan y echan al intruso tras un breve forcejeo. Él ha sido reprimido, y yo puedo seguir mi conferencia. Para que esta interrupción no se repita, en caso de que el hombre vuelva a entrar a la sala, los señores que ejecutaron mi voluntad llevan sus sillas hasta la puerta y se colocan allí como resistencia. Si han captado ustedes el interior y el exterior de la sala como lo consciente y lo subconsciente, tendrán un buen ejemplo del proceso de la represión. Estoy de acuerdo en que es un buen ejemplo. Pero ese intruso quiere volver a entrar, Sofía. Y ese es el caso de los pensamientos e impulsos reprimidos. Vivimos con una constante presión de pensamientos reprimidos que luchan por emerger del subconsciente. A menudo decimos o hacemos cosas sin que haya sido esa nuestra intención. De ese modo, las reacciones subconscientes pueden dirigir nuestros sentimientos y actos. ¿Puedes poner algún ejemplo? Freud opera con varios mecanismos de ese tipo. Un ejemplo es lo que él llama reacciones erróneas. Quiere decir que decimos o hacemos cosas que algún día intentamos reprimir. El propio Freud menciona el ejemplo de un capataz que iba a brindar por su jefe. Este jefe no era muy apreciado, era lo que vulgarmente se diría una mierda. Y el capataz se puso de pie, levantó la copa solemnemente y dijo: «Propongo una mierda para el jefe». Me has dejado atónita. También se quedaría atónito el capataz. En realidad, solo había dicho lo que sentía, pero no había sido su intención decirlo. ¿Quieres que te ponga otro ejemplo más? Con mucho gusto. En la familia de un pastor protestante que tenía muchas hijas y eran todas muy buenas, se esperaba la visita de un obispo. Daba la casualidad de que ese obispo tenía una nariz increíblemente larga. Por eso las hijas recibieron la orden de no hacer ningún comentario sobre la nariz. Ya sabes que muy a menudo a los niños se les escapan comentarios espontáneos precisamente porque el mecanismo de represión no es muy fuerte. ¿Sí? El obispo llegó a casa del pastor, cuyas encantadoras hijas se esforzaron al máximo para no hacer ningún comentario sobre la nariz. Y más que eso, intentaron por todos los medios no mirar la nariz. Tendrían que ignorarla. Se concentraron en ello. Luego, una de las niñas sirvió los terroncitos de azúcar para el café. Se colocó delante del solemne obispo y dijo: «¿Le apetece un poco de azúcar en la nariz?». ¡Qué corte! Algunas veces también racionalizamos, lo que quiere decir que damos a los demás y a nosotros mismos razones de lo que hacemos que no son las verdaderas. Y eso es precisamente porque la verdadera razón es demasiado embarazosa. Un ejemplo, por favor. Te puedo hipnotizar para que abras una ventana. En el transcurso de la hipnosis, te digo que cuando yo empiece a dar en la mesa con las yemas de los dedos, tú tendrás que levantarte e ir a abrir la ventana. Yo doy con los dedos en la mesa y tú abres la ventana. Luego yo pregunto, ¿por qué abriste la ventana? Quizá contestes que lo hiciste porque te parecía que hacía calor, pero esa no es la verdadera razón. No quieres admitirte a ti misma que has hecho algo bajo mi orden hipnótica. En ese caso, racionalizarías, Sofía. Comprendo.
Así nos comunicamos doblemente casi todos los días. Mencioné antes a mi primo de 4 años. Creo que no tiene a muchos con quien jugar. Por lo menos se pone muy contento cuando voy a su casa. Una vez le dije que tenía que irme pronto a casa porque mi mamá me estaba esperando. ¿Sabes lo que me contestó? ¿Qué? Ella es tonta, dijo. Sí, ese es otro ejemplo de lo que queremos decir con racionalización. El niño no quería decir lo que dijo. Lo que quería decir es que era una tontería que tú te tuvieras que ir. Algunas veces también proyectamos. Traduce. Proyección significa que transferimos a otras personas diferentes cualidades que intentamos reprimir en nosotros mismos. Una persona muy tacaña, por ejemplo, no suele tardar mucho en caracterizar a otros como tacaños. Uno que no quiere admitir su fijación por el sexo es el primero en indignarse ante otros como él. Comprendo. Freud pensó que abundan los ejemplos de estos actos inconscientes en nuestra vida cotidiana. A lo mejor ocurre que cuando nos olvidamos constantemente del nombre de una determinada persona, quizá manoseamos constantemente nuestra ropa mientras hablamos o movemos cosas aparentemente casuales en la habitación. También es muy corriente tartamudear y tener lapsus al hablar que pueden parecer totalmente inocentes. Freud opina que un lapsus nunca es ni tan casual ni tan inocente como creemos. Opinaba que tienen que ser evaluados como síntomas. Esos actos erróneos o actos casuales pueden revelar los secretos más íntimos. A partir de ahora voy a pensar muy bien cada palabra que pronuncie. Pero de todos modos no lograrías escapar de tus impulsos subconscientes. El arte es precisamente no emplear demasiados esfuerzos en empujar las cosas desagradables hacia el subconsciente. Es como cuando se intenta tapar un agujero que hace una rata de agua. Puedes estar segura de que la rata vuelve a emerger por otro sitio del jardín. Lo sano es tener una puerta a medio abrir entre la conciencia y el subconsciente. ¿Y si uno cierra la puerta, se puede contraer alguna enfermedad psíquica? Sí, un neurótico es justamente una persona que emplea demasiada energía en mantener lo desagradable alejado de la conciencia. Se trata a menudo de experiencias o vivencias especiales que esta persona a toda costa necesita reprimir. A estas experiencias o vivencias especiales Freud las llamó traumas. La palabra trauma es griega y significa herida. Comprendo. En el tratamiento de los pacientes era importante para Freud intentar abrir la puerta cerrada con mucho cuidado, o quizá abrir una puerta nueva. Colaborando con el paciente, intentó volver a sacar a la luz las vivencias reprimidas, pues el paciente no es consciente de lo que reprime, y sin embargo, puede estar muy interesado en que el médico le ayude a buscar los traumas ocultos. ¿Qué método emplea el médico? Freud desarrolló lo que él llamó técnica de las asociaciones libres. Consistía en que dejaba que el paciente se tumbara en una postura cómoda y que luego hablara de lo que le ocurriera, independientemente de lo insustancial, casual, desagradable o embarazoso que pudiera parecer. Se trataba de intentar destruir aquella tapadera o control que se había colocado encima de los traumas, porque son precisamente los traumas los que tienen interés para el paciente. Están constantemente en acción, pero no en la conciencia. Cuanto más se esfuerza uno en olvidarse de algo, más se piensa en ello en el subconsciente. Exactamente. Por eso es importante escuchar las señales del subconsciente. Según Freud, el camino real hacia el subconsciente lo son nuestros sueños
y su libro más importante es la gran obra La interpretación de los sueños, publicada en 1900.